Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver del enfoque de enseñanza de Garay, Frestemacher y Solís la parte número 3, es decir, el enfoque liberador. Les recuerdo que en el video 1 y 2 están los otros enfoques y están separados con los mismos ítems para que ustedes puedan hacer un cuadro. Disculpen que lo vuelvo a repetir, pero es muy importante comparar los enfoques para poder trabajarlos, ¿sí? Bien, nos concentramos en este enfoque y lo primero que vamos a ver son las características principales o generales, mejor dicho. La primera característica dice lo siguiente: respeta las diferencias culturales. Respeta las diferencias culturales. Otra de las características: trata al alumno como persona capaz de pensar y formar opiniones. Esto es muy importante. Trata al alumno como persona capaz de formar opiniones. Ya vemos cómo está trabajando lo que sería el enfoque de la escuela nueva, ¿sí? Ya les voy a dar otros ítems. Tiene en cuenta el pasado, la interpretación y perspectiva cultural. Tiene en cuenta el pasado, la interpretación y la perspectiva cultural. A ver, ¿qué nos quiere decir con esto? Tiene en cuenta el pasado, o sea que entiende que el niño tiene un contexto, tiene un pasado sociohistórico, ¿sí? La interpretación, según nuestro pasado y nuestras experiencias, es como interpretamos la realidad, los conocimientos, etc. Y la perspectiva cultural, la construcción de la sociedad. Bien, objetivos de este enfoque. Dice que el estudiante piense y dé sentido. Que el estudiante piense y dé sentido. Otra vez vemos características de la escuela nueva. Otra, el docente. ¿Cómo sería un docente del enfoque liberador? Dice: docente liberador de la mente, de los individuos y un promotor de los seres humanos, morales, racionales e íntegros. Liberador de la mente, de los individuos y un promotor de los seres humanos, morales, racionales e íntegros. Fíjense que no se centra mucho en lo que es contenido, ¿no? Sino en la reflexión de la opinión sobre. Bien, otra característica, otro ítem sería el propósito. ¿Qué propósito tiene este enfoque? Dice: liberar la mente y desarrollar actitudes críticas. Propósito: liberar la mente y desarrollar actitudes críticas.
da un ejemplo de un docente que enseña literatura inglesa. ¿Cuál sería ese propósito? Dice, ayudar a los estudiantes a mirar al interior de su propia alma, a reconocer sus propios sentimientos. Fíjense, desde una lectura, trabajar el interior del alumno, ¿sí? Bien. Si me dan un segundo, vamos a borrar para continuar con los elementos que nombra este enfoque y otro ítem más. Recuerden que en el canal tienen el texto completo desarrollado, pero por partes. O sea, que después de esta van a tener la parte 4 y así sucesivamente. Voy a hacer una lista de reproducción para que lo tengan más organizado. Bien. Elementos del proceso de enseñanza, aprendizaje. Dice, involucra en la enseñanza valores morales e intelectuales. Involucra valores morales e intelectuales. Luego voy a hacer un resumen, ¿sí? Con 4 ítems los más importantes, para que los puedan comparar. Me está ocurriendo ahora. Bien, ¿qué es una persona educada? Para este enfoque, dice, formada integralmente en conocimientos y virtudes para vivir con éxito y autonomía. Formada integralmente en conocimientos y virtudes para vivir con éxito y autonomía. Bien, y finalmente, ¿qué valores va a trabajar este enfoque? La racionalidad, es decir, el pensar, la curiosidad, la honestidad y finalmente la integridad. ¿Sí? Bien, cerramos entonces con los 3 enfoques y acá vemos la gran diferencia entre el primer enfoque ejecutivo, que se centra solamente en la disciplina, materia y habilidades básicas que enseña, con base en un material organizado. Luego tenemos el terapeuta, que trabaja sobre el desarrollo de sentimientos del yo, de la personalidad, de la comunicación, o sea, las relaciones. Y finalmente, el liberador, que trabaja sobre el contenido en base a la reflexión, la crítica y el pensar. Si te sirvió, regálame un me gusta, comparte y suscríbete. Muchas gracias.